Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amada iglesia, nuestro sermón de esta mañana lleva por título Decide amar y no matar. Decide amar y no matar. Y en cuanto a lo primero, en cuanto al amor, la Escritura nos enseña algo claro. Dios es amor en esencia, por definición. No que Dios ama, sino que Él es amor. Y asimismo nos enseña que ese amor divino está dentro de cada uno de sus hijos. Recuerde que el amor, como lo hemos aprendido en otros momentos, es un atributo comunicable. El creyente, el Hijo de Dios, está llamado a amar. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Hay algo claro, mi hermano, a la luz de la Escritura, y es que se nos demanda amar. Y como dice este último versículo, tenemos este mandamiento. No es un consejo, te aconsejo que ames. No, es un mandamiento, es un deber. Así que el amor, además de ser un don de Dios, un regalo, un mandamiento, podemos agregar, es una decisión que como creyentes debemos tomar en nuestro día a día. Como hijos de Dios debemos ser intencionales y cada día tomar esa decisión de amar a nuestros hermanos. Y además no hacerlo como el mundo enseña el amor, sino que debemos hacerlo de la forma bíblica, de forma incondicional, como lo describe Pablo a los Corintios. Un amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es absurdo, amada iglesia, que un día yo me despierte y mi mano no quiera estar cerca de mi brazo, o que mi pierna no quiera estar junto a mi rodilla. Hermanos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y esto es una realidad bíblica, una realidad espiritual que no podemos tomar a la ligera. Distanciarnos o separarnos de un miembro del cuerpo, eso es un atentado grave. Además que es una incoherencia. Eso era tan importante para nuestros hermanos bautistas del pasado, que ellos asociaron esas libertades de alejarse de los hermanos, de alejarse de la congregación, como la libertad que tiene una persona para quitarse la vida, como la libertad que tiene una persona para suicidarse. Así de grave veían la separación con el cuerpo. Si somos un cuerpo, más bien, y como hemos aprendido en nuestras escuelas, debemos ejercitarnos en la mansedumbre, en la humildad, soportarnos con paciencia los unos a los otros, en amor.
Decide amar, mi hermano. Ese es el mensaje de hoy. Decide amar y no matar. Porque en cuanto a esto último, en cuanto al no matarás, el sexto mandamiento lo prohíbe de manera clara. Éxodo 20:13. No matarás. Ahora es posible que usted diga, pero esto es una exageración. Yo no he matado a nadie. Sin embargo, mi hermano, es posible que hoy usted esté aquí, en este lugar, haya entonado himnos, esté dispuesto a escuchar lo que el Señor quiere decirnos hoy a través de la palabra. Y aún así, mi hermano, es posible estar distanciados de alguien. Incluso de alguien que se encuentra en este mismo lugar. Estoy hablando de un hermano. Alguien a quien evitamos o alguien a quien nos dirigimos con frialdad. O que le saludamos si es que le saludamos por educación, por cortesía, porque toca. Pero realmente alguien contra quien guardamos enojo, desprecio, palabras que de pronto nunca se exteriorizaron, nunca las dijimos en voz alta, pero que se encuentran allí alojadas en el corazón. Y lo más inquietante, mi hermano, es que a pesar de esta realidad, nos sentimos tranquilos y pensamos, yo no he matado a nadie. Yo no soy violento, yo no he cometido un pecado grave. Nos sentimos tranquilos porque a pesar de que en nuestro interior existe un sentir negativo hacia el otro, como no lo hemos exteriorizado, como no lo hemos materializado, entonces más bien hasta nos jactamos y decimos que tenemos dominio propio. Pero eso no es sino hipocresía si actuamos de esa manera. Porque por fuera queremos mostrarnos como los más morales, como los que no dicen, como los que no hacen nada ofensivo, pero por dentro ya hemos destilado odio, rencor, resentimiento, animadversión hacia aquel que también hace parte de la familia de la fe. Y amada iglesia, te pregunto, ¿no es esto acaso algo lamentable? Estar tranquilos, como si nada pasara, cuando deberíamos estar preocupados por nuestra relación con nuestro hermano, cuando deberíamos ser intencionales en guardar la ley de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte cuestiona esa falsa seguridad. Él toma este mandamiento, el sexto, no matarás, y lo lleva hasta su raíz más profunda. Y recuerde que en el Sermón del Monte el Señor se está dirigiendo a personas creyentes que conocían la ley, que la respetaban externamente y que además estaban muchos convencidos de estar bien delante de Dios. Pero el Señor nos muestra cómo el problema realmente está en algo más interno y es en el corazón. Que la ira justificada, que el desprecio silencioso, que las palabras cargadas de condenación son formas de matar sin derramar sangre. Eso es algo que el Señor nos enseña. Y frente a esta realidad que matar va más allá de la materialización o de lo externo, mi hermano, todos nosotros quedamos expuestos. Ninguno de nosotros puede decir, yo he cumplido esto perfectamente. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere enseñar. Derribar toda falsa justicia y mostrarnos que la ley, que los mandamientos demandan algo más que una simple apariencia o que una simple conducta externa. La ley, en lo más profundo,
realmente demanda amor. Un corazón transformado por Dios que ama. Por eso el llamado de esta mañana, mi hermano, no es simplemente compórtate mejor, deja de ser grosero, deja de ser distante. El llamado es más profundo. Llega hasta el corazón. Decide amar y no matar. Ese es el llamado. Y con ese propósito en mente, consideremos hoy cómo Jesús nos muestra lo que no matarás significó para los antiguos. Veremos también lo que no matarás realmente significa según Cristo, la explicación que da el Señor. Y asimismo veremos lo que eso implica para nosotros. Así que en favor de aquellos que toman apuntes, les recuerdo el título de nuestro sermón: Decide amar y no matar. Y lo vamos a desarrollar a través de 3 puntos. En el primero, el significado de no matarás para los antiguos, versículo 21. El segundo punto, el significado de no matarás para Cristo, versículo 22. Pero yo os digo. Y tercero, el significado de no matarás para nosotros, versículo 23 en adelante. Por tanto, el Señor nos asista, mis hermanos. Sin duda, un mandamiento en el que muchos fallamos y que muchos subestimamos también. El Señor nos asista. Pasamos entonces a nuestro primer punto: no matarás, el significado para los antiguos. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Antes de decir estas palabras, en los versículos anteriores, el Señor explica que su propósito no era modificar la ley ni destruir la ley. Más bien, su propósito es que la cumplamos, pero que la cumplamos correctamente y no solo desde lo externo. Acompáñenme en Mateo capítulo 5, pero los versículos 17 al 19. Dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y mire lo que dice el versículo siguiente, algo que debió haber sacudido a todos los que estaban escuchando. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tipo de justicia tenían los escribas y fariseos? Asimismo, ¿qué tipo de justicia exige el reino? A partir del versículo 21, el Señor comienza a responder esta pregunta. ¿Y cómo lo hace, mi hermano? Está hablando de la ley. Él toma mandamientos que todos conocían. Mandamientos en los que no había objeción, no había discusión. Pero ahora lo hacía mostrándoles cómo estos mandamientos comunes habían sido entendidos de una forma superficial. Y de todos, el primer mandamiento que tomas es del que estamos hablando. No matarás. Un mandamiento que a simple vista muchas personas se colocarían un check. Ninguno de ellos posiblemente se veía como un asesino. Pero Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Era algo que todos podían afirmar sin problemas. Nadie se iba a levantar a discutir este significado. El sexto mandamiento era claro. La interpretación común también. Matar está mal y la persona que mata merece juicio. Ahora, algo importante que también debemos resaltar es que el Señor no dice, oíste que fue escrito. Es algo que se decía, porque el Señor nunca señala un problema con la escritura. El problema es más bien la forma en que la escritura había sido enseñada y entendida. Y de hecho esto es un problema que sigue siendo común en nuestros días. El problema es cuando nosotros desde nuestra subjetividad pretendemos interpretar la escritura, cuando la Biblia realmente no necesita ser interpretada. Ella se interpreta a sí misma. Ahora, volviendo a nuestro primer punto, en el que estamos explicando, presentando el significado de este mandamiento para los antiguos, para ellos no matarás. El significado, algo muy concreto, no quitarle la vida a otra persona. Así lo entendía, no quitarle la vida a otra persona. Mientras no hubiese un homicidio, mientras no hubiese un cuerpo, un cadáver, mientras no hubiese un juicio en un tribunal, la persona se consideraba obediente a este mandamiento. Y eso producía una tranquilidad peligrosa, porque era lo que llevaba a muchos a que afirmaran, yo nunca he matado a nadie, y sentirse justos delante de Dios en cuanto a este mandamiento. Y podía existir en el corazón enojo, desprecio, palabras cargadas de veneno, relaciones rotas. Y aún así, mientras esto no se tradujera en violencia física, entonces la conciencia quedaba tranquila. Estoy bien. Me sé controlar. El problema es que esa manera de entender la ley reducía la justicia a lo visible. Una obediencia que era medida por lo externo. Una obediencia que se medía por lo que se podía ver, por lo que se podía juzgar. Y de esa manera la ley dejó de ser un espejo del corazón y se convirtió en una barrera que simplemente decía, hasta aquí puede llegar. Eso es exactamente lo que Jesús confronta, lo que Jesús critica. El mandamiento no matarás apunta a algo más de lo que pensaron los antiguos. Recuerda el significado para ellos, no quitarle la vida a otra persona. Y si lo haces, debes ir a juicio. Y aunque lo que los antiguos decían no era falso, el problema es que era incompleto. Se habían conformado solamente con no cruzar esa línea externa, pero habían perdido de vista lo que ese mandamiento realmente demanda. Y ahí es entonces donde nos encontramos con ese giro radical del pasaje. Después de demostrar lo que se le había dicho a los antiguos, no matarás, el que matare será culpable de juicio, ahora él va a decir, pero yo os digo, con lo que damos paso a nuestro segundo punto. Lo que no matarás significa para Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos el contraste. Pero yo os digo, y aquí no estamos hablando de una opinión más entre muchas. No estamos hablando de una interpretación humana de las Escrituras. El Señor está hablando con su autoridad divina.
Y algo que es importante, mi hermano, en coherencia con los versículos anteriores, el Señor no está redefiniendo la ley. Él no se está inventando algo nuevo. Mucho menos no está bajando el estándar del mandamiento. Ahora el Señor quiere mostrarle a los presentes el verdadero alcance de no matarás. Y para ello, a través de 3 afirmaciones, el Señor nos muestra esta realidad. ¿Qué es lo que enseña Cristo con respecto al mandamiento? No matarás significa que no debemos enojarnos con nuestro hermano, porque seremos culpables de juicio. No matarás significa que no debemos decirle necio a nuestro hermano, que no debemos decirle fatuo a nuestro hermano. Y todas estas premisas tienen algo en común. Analícelas. ¿Qué cree usted que es lo que tienen en común estas premisas? La depravación del corazón humano. El pecado no comienza en la acción externa. El pecado comienza siempre en el corazón. Veamos entonces cada una de estas premisas. ¿Qué significa no matarás según lo que enseña nuestro Señor Jesucristo? Primero, que no debemos enojarnos con nuestros hermanos. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí el Señor va directo hacia algo que todos nosotros conocemos, el enojo. Y no debemos entenderlo como una simple reacción momentánea, que de pronto golpeas al hermano, no fue tu intención golpearle fuerte y él en el momento se enoja y se molesta, pero luego se le pasa. No es esa clase de enojo. La idea que transmite el original es una ira continua, que después de ese golpe no lo supera, sino que se convierte en un resentimiento. Lo recuerdas una y otra vez. Ese es el enojo al que se refiere el pasaje, ese resentimiento negativo del corazón que aunque pase el tiempo, esa disposición negativa hacia el otro se mantiene presente. Una ira que se queda, que se cultiva, que se aloja en el corazón. Ese enojo, mi hermano, es difícil de resolver. Se alimenta en silencio e intenta justificarse. Se justifica en, es que yo tengo razones. Tengo mis razones. Pero ¿sabe algo, amada iglesia? No existe en la Escritura algo que usted pueda utilizar como pretexto bíblico para justificar su enojo en contra de un hermano. No lo va a encontrar. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero el Señor dice que si te enojas contra tu hermano, también eres culpable de juicio. Esa ira interna y silenciosa ya nos hace culpables. Porque el enojo, el resentimiento destruye la comunión, destruye la unidad del cuerpo, enfría el amor, nos coloca en una posición de superioridad con respecto al otro, sin necesidad de que haya palabras hirientes o acciones visibles. La relación ya ha sido dañada. Ya has matado a tu hermano en el corazón. Recuerde, mi hermano, una vez más, recuerde eso que Cristo nos enseña. El pecado no empieza cuando estalla el conflicto, sino cuando el corazón decide dejar de amar.
Así que esto es lo primero. No debes enojarte contra tu hermano, porque cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable de juicio. Pero añade el Señor un segundo significado. No debemos decirle necio a nuestro hermano. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra, la expresión que se utiliza aquí es la palabra de origen arameo raká, R-A-K-A. Y raká es una palabra despectiva, de desprecio, y que se refiere más a capacidades intelectuales, cognitivas, más que a lo moral. Así que no era simplemente una grosería, sino una forma de decirle al otro, no vales nada. O en algunas traducciones, cabeza hueca, o no merece respeto. O si queremos de pronto trasladarlo más a lo que es la cultura costeña, es decirle a alguien, bruto, ignorante. Aquí vemos cómo ese enojo del corazón ahora se expresa en palabras. Ya no se queda solamente en lo interno, en un resentimiento del corazón, sino que ahora es expresado en forma de desprecio verbal. Las palabras, mi hermano, revelan lo que hay en el corazón. Y llamar racá a un hermano, más que perder la paciencia, es deshumanizarlo, es rebajarlo, es tratarlo como alguien inferior, siendo parte del mismo cuerpo de Cristo. Cuando tratamos así a un hermano, estamos negando en la práctica ese amor que se nos demanda mostrar. Cuando tratamos a un hermano de cabeza hueca o de ignorante, estamos faltando a este mandamiento. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Aquí se está refiriendo al Sanedrín, el máximo tribunal humano. Y Jesús lo menciona para mostrar que el desprecio no es un pecado menor. Es algo tan serio que merecía la máxima evaluación. No se trata de cualquier cosa. Así que lo segundo, no debes decirle necio a tu hermano, porque cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y el tercer significado que el Señor da, no debemos decirle fatuo a nuestro hermano. Y aquí ya se pasa de lo intelectual a lo moral. Ya no se está criticando la incompetencia del hermano, sino la conducta del hermano. Aquí se llega al punto más grave. Fatuo, su significado, hace alusión a alguien que está moralmente corrupto. Una persona que es despreciable delante de Dios. O en otras palabras, es colocarme como juez acerca del corazón del otro. Asumir una autoridad que no me corresponde. Es decir, con mis palabras, yo sé quién eres tú delante de Dios. Fatuo es una sentencia moral acerca de nuestro hermano, acerca de alguien por quien Cristo también murió, acerca de alguien que la Escritura te demanda a que estimes como superior a ti mismo. Insinuar o afirmar pecado en nuestros hermanos no es solo fracturar una relación, es tomar el lugar de Dios como juez. Tú eres esto, tú eres aquello. Mi hermano, mi hermana, no somos Dios.
El Señor enseña que tales sentencias son gravísimas, porque revelan un corazón que ha dejado de amar y que ahora ha comenzado a condenar. Y pudiésemos verlo como una progresión. La ira rompe la comunión, el desprecio degrada al hermano. Ahora la condenación usurpando el lugar que solo le corresponde al soberano. Y todo esto, mi hermano, todo esto que el Señor menciona, pertenece a la misma raíz que el homicidio. Por eso también se menciona la gehenna, el infierno de fuego. Porque ese pecado revela un corazón no reconciliado, un corazón no amoroso, no arrepentido. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Sin embargo, el foco del pasaje no es el castigo, sino el corazón, sino la explicación de lo que significa verdaderamente este mandamiento: no matarás. Así que, ¿cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál es el significado que Él da a este mandamiento? Ya vimos que para los antiguos no debes matar o vas a juicio. Pero ahora el Señor nos está diciendo que no necesitas matar físicamente para violar este mandamiento. Basta con dejar de amar en el corazón. Basta con sentir enojo, llamar necio o fatuo a tu hermano. Y nuevamente, amada iglesia, si somos honestos, todos hemos pasado por allí. Yo no puedo ver los corazones. Yo no sé cuál fue la última vez en que te enojaste con tu hermano, o si sigues enojado con tu hermano, o que le dijiste necio o fatuo. Yo no sé si en tu corazón persiste ese sentir anticristiano. Ahora, lo que sí sé es que debemos pedir perdón a Dios. Y no solo eso, mi hermano. También sé que después de ser expuestos a esta palabra, debemos decidir amar y no matar a nuestros hermanos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y después se va. Amada iglesia, escuchar la palabra y no ponerla por obra es ver el pecado que Dios nos revela y decidir no hacer nada al respecto. Por tanto, decide amar y no matar. Bien, mis hermanos, luego de escuchar el significado de no matarás para los antiguos, luego la profundidad de la interpretación de Cristo, ¿qué queda para nosotros? Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que los antiguos piensan, lo que realmente es, por tanto, pasamos a nuestro tercer punto. Lo que no matará significa para nosotros. Y aquí se nos presentan situaciones prácticas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por tanto, mi hermano, ¿cuál debe ser la conclusión? Por un lado, que ya sabemos lo que no debemos hacer.
Si quisiéramos responder a este tercer punto desde un sentido negativo o desde lo que no debemos hacer. No debemos enojarnos con nuestros hermanos, no debemos llamarles necios, no debemos llamarles fatuos. Sin embargo, ya esto lo desarrollamos en el punto anterior. Ese, por tanto, aplica o contiene esta explicación del Señor. Pero también hay algo en la práctica que se nos demanda. Ahora desde un enfoque positivo, lo que sí debemos hacer. Y a la luz del pasaje, lo primero que sí debemos hacer es que debemos reconciliarnos primero. Es prioritario. Reconcíliate primero con tu hermano. Amada iglesia, Dios se deleita más en corazones que aman, en corazones restaurados, que en rituales cumplidos. Y son muchos, son innumerables los pasajes que presentan este principio. Misericordia quiero y no sacrificio. Aún el acto más sagrado de adoración, aún en esos actos, mi hermano, Dios no ignora lo que hay en tu corazón. Dios no ignora una relación rota. Y no porque la adoración no importe, sino porque cuando nosotros nos vamos al principio de lo que es la verdadera adoración, la adoración verdadera nace, brota de un corazón que ama. Pero si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres mentiroso. Tu corazón no está preparado para adorar. Un corazón lleno de resentimiento no es un corazón apto para adorar. Y puedes entonar himnos y puedes venir todos los domingos y leer la palabra. Ahora, Cristo no está diciendo que dejemos de adorar. Solo que, mi hermano, nosotros no podemos fingir comunión con Dios mientras evitamos la reconciliación con nuestro hermano. Porque la Escritura dice, reconcíliate primero. Si tan solo pudiésemos entender, mi hermano, que el amor al prójimo no es un añadido opcional a la vida cristiana. Ya lo vimos, es un mandamiento. Este mandamiento nos dejó. Es además un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Una evidencia de que hemos entendido el Evangelio es cuando buscamos siempre estar bien con nuestros hermanos, independientemente de quién se haya equivocado, porque ese no es el foco del pasaje. Y seguramente, mi hermano, reconciliarse no siempre será fácil. Requiere negación del yo, del orgullo. Requiere humildad, confesión, arrepentimiento. Requiere que muchas veces nosotros tengamos que dar el primer paso. Aun cuando en nuestra mente y en nuestro corazón engañoso pensamos que quien debe dar el primer paso es la otra persona y no yo. Pero ¿qué dice Jesús, mi hermano? Ve primero. No mañana, no cuando el otro cambie. Primero. Reconcíliate primero con tu hermano. Y ahora algo también interesante es que esta porción nos dice si tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, el hermano es quien está enojado contigo. Puede que en tu conciencia tú no tengas resentimiento hacia el hermano. Incluso supongamos, puede que tú lo estimes con compasión. Él es el que está enojado contigo. Él es el que tiene su corazón envenenado. ¿Qué debes hacer, mi hermano? A la luz de lo que presenta la Escritura. Tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra el hermano. Tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué debes hacer? ¿Esperar que se le pase? ¿Esperar que cambie? No, mi hermano. Eres tú
quien debe tomar la iniciativa y dirigirte a reconciliarte con él. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces sí, cumple con tu deber cristiano, cumple con las otras cosas. Y con esto en mente también podemos decir que hay un supuesto implícito en este pasaje. Si tu hermano tiene algo contra ti, si tu hermano está molesto contigo, es porque de alguna u otra manera se sintió ofendido. Ira, palabras, actitud, algo. Nadie se enoja porque sí. Y de pronto tú dirás, hermano, yo no he hecho nada grave, yo no sé por qué está molesto. O él estará peleando solo. Pero el énfasis de este pasaje, mi hermano, es tu responsabilidad. No está en la del otro. En lo que está diciendo el Señor es que aunque él esté molesto, el llamado, la responsabilidad recae sobre ti. Y esto nos libra de cualquier escapatoria del tipo, bueno, él es el que está resentido, eso no es mi problema. O bueno, a mí no me afecta lo que él piense de mí. O de las que son más engañosas y parecen más santas, yo ya lo perdoné en mi corazón. Pero ¿será que en la práctica realmente hay reconciliación y perdón? Mi hermano, cuando sientes que alguien te ha ofendido o que está ofendido contigo y decides no tratar con esa persona, también estás cometiendo un error. Y en eso que fácilmente podrías acusarle a él, también debes acusarte a ti. También eres responsable, también eres culpable. Y ahora con esto la invitación no es a que busques una reconciliación superficial o para que parezca ante los ojos de algunos que tuviste la iniciativa. No se trata de aparentar dar un paso, porque realmente esto es lo que el Señor está criticando, las apariencias de piedad. Se trata de una verdadera reconciliación con tu hermano, hacer todo tu esfuerzo posible para ganar a tu hermano. No es acercarte ahora donde él y decirle de manera fría, oye, la verdad, yo no sé qué te he hecho, yo no sé qué te molesta de mí, pero te pido perdón. O si algo que hice que no sé qué fue, te ofendió, perdóname. ¿Cree usted que eso va a solucionar el problema, mi hermano? Y peor aún, luego que dices estas palabras, entonces te sientes bien contigo mismo y sientes la sensación, cumplí con mi deber cristiano. No te engañes, mi hermano. No te engañes, mi hermana. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No puedes pretender comunión con Dios mientras tu corazón no se esfuerza verdaderamente por reconciliarte con tu hermano que tiene algo contra ti, que está enojado contigo por algo que hiciste, por algo que dijiste. Así para ti no sea grave o así para ti no sea justificado su enojo. No puedes pretender comunión con Dios mientras ignoras una ruptura causada por tu pecado contra otro. Veamos ahora lo segundo que el pasaje nos enseña que debemos hacer. Debemos reconciliarnos primero, pero también se nos habla que debemos ponernos de acuerdo. El versículo 25, Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí el Señor nos muestra que
cuando un conflicto no se resuelve de la manera bíblica, cuando nosotros no cumplimos con esa demanda de nuestro Señor, ese conflicto que no es resuelto no se queda simplemente estático o en pausa. Mi hermano, o enfrentamos las diferencias o eso va a crecer más y más hasta el punto de endurecerse. La salida no bíblica, por lo que algunos optan, es ignorar al hermano, ignorar el conflicto, ignorar el pecado, como si eso fuese a atenuar o a eliminar el conflicto. Pero realmente lo que hace es postergarlo y casi siempre agravarlo. Mi hermano, tenga algo siempre presente. Jesús no nos llama a ganar discusiones. De eso no se trata. ¿De quién tiene la razón? Él nos llama a buscar la paz. Y nosotros, cada uno de nosotros, debemos reconocer nuestra responsabilidad. Lo principal nunca es justificar nuestra postura. Ahora en el pasaje se nos habla del adversario. Este adversario que describe el pasaje, si usted lo analiza, él siente que tiene la razón. Desde su óptica, usted siente que él está mal, que él tiene algo en contra de usted. Pero ¿qué pasa con la perspectiva del otro? ¿O acaso es muy grande nuestro ego y nuestra dignidad que nos impide analizar la perspectiva del otro? Porque si analiza el pasaje, ese adversario cree que tiene sus razones para entregarte a ti al juez. Porque allí no se dice que tú lo vas a entregar porque él está enojado contigo. Él tiene sus razones. Y la invitación, pónganse de acuerdo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Si no te pones de acuerdo con él, si no aclaras la situación, si no solucionas el problema, hay una consecuencia. Él podría acusarte, él podría pasar a una siguiente instancia. Estaría dispuesto incluso a entregarte al juez. Así que el llamado es a resolver el conflicto mientras está la oportunidad, mientras todavía estamos en el camino. Porque llega un punto en el que el corazón se endurece, en el que cada quien fija su posición y las consecuencias se vuelven inevitables. Por eso Cristo añade pronto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mi hermano, si estás hoy en este lugar y tienes problema con algún hermano, ponte de acuerdo con esa persona pronto. No esperes a que sea demasiado tarde. Y por último, ¿qué debemos hacer para cumplir con este mandamiento que, como ya dijimos, es tan subestimado, tan reducido por nosotros los humanos? Lo tercero, mi hermano, amar. Lo que sí debemos hacer, amar. No matarás, se cumple en amar a nuestros hermanos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. ¿Qué es lo que tiene valor según el pasaje? ¿El rito? ¿Los sacrificios? No, mi hermano. La fe que obra por el amor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el siguiente versículo nos da la razón. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es la palabra de Dios, mi hermano. Mire cómo lo presenta Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículo 8, dice la Escritura: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que, conclusión, el cumplimiento de la ley es el amor. En Mateo 22:34 también encontramos la respuesta que el Señor Jesús dio cuando intentaron tentarle, preguntarle cuál era el principal mandamiento de la ley. Recuerde, Mateo capítulo 22, versículo 36 en adelante. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y pudiera citar más pasajes y no terminaríamos hoy. Y a pesar de eso que la Escritura demanda de nosotros, te pregunto, amada iglesia, en la práctica, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿O te amas más a ti y a tu dignidad? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Amada iglesia, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Estoy citando la Escritura en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y luego dice el versículo 23, y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Queda claro que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Asimismo que cualquiera que matare será culpable de juicio. Mi hermano, si antes de esta enseñanza no te veías a ti mismo como un asesino, si pensabas que no habías incumplido con este mandato divino, te invito a que te hagas la siguiente pregunta: ¿me he enojado contra mi hermano? ¿Lo he llamado necio? ¿Lo he acusado de algún pecado? ¿Lo he aborrecido?
Porque la Escritura enseña que si lo has hecho, eres homicida, eres culpable. Amar, mis hermanos. Esto no es una emoción pasajera. Es una decisión que se refleja en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestros gestos, en la forma en la que tratamos a los demás. Por eso, al final de este sermón, el llamado es claro, es sencillo. Y aunque sin duda muy desafiante, muy difícil. Decide amar y no matar. Y si luego de escuchar todo esto que el Señor nos enseña, si después de ello reconocemos que hemos fallado, porque todos fallamos, tenemos el glorioso evangelio. El evangelio nos recuerda que Cristo no solo enseñó este mandamiento, sino que Él lo cumplió y fue el único que lo hizo a la perfección. Él nunca pecó con ira. Él nunca habló con desprecio. Nunca condenó injustamente. Y aún así fue tratado como culpable. Para que nosotros, los verdaderos culpables, seamos reconciliados con Dios. Mi hermano, no podemos amar desde nuestras propias tácticas, sino con nuestra mirada en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Solo un corazón que es alcanzado por esta gracia y que entiende lo que representa el sacrificio de Cristo puede amar de esta manera que la Escritura demanda. Amada Iglesia Bautista, Reformada, Sublime Gracia, el Señor no nos da este sermón para que salgamos de aquí simplemente sintiéndonos culpables, ni para que intentemos portarnos mejor por nuestras propias fuerzas, porque no podremos. Hoy el Señor nos muestra el verdadero alcance de la ley para que dejemos de confiar en nuestra justicia, para que dejemos de confiar en nuestro corazón, para que corramos a Él. Porque solo hay uno que cumplió perfectamente la ley, Cristo. Por eso el llamado, mi hermano, no es que hagas más, es que te arrepientas y creas en Jesucristo. Y de pronto tú dirás, pero es que ya yo soy cristiano, ya yo me arrepentí, yo creo en Él. Mi hermano, recuerda que el evangelio no es asunto de una sola vez. Necesitamos arrepentirnos cada día. Al mismo tiempo que debemos cada día poner nuestra mirada en el Señor. No hacerlo nos va a convertir en homicidas. Reconoce tu pecado. Deja de justificarlo, por favor. Deja de minimizarlo. Deja de culpar a los demás. Acepta tu responsabilidad y acércate a Cristo, quien pagó hasta el último cuadrante por nosotros. Se nos llama a vivir de una manera distinta, mi hermano. No podemos tratar nuestras relaciones como lo hace el mundo. Se nos llama a buscar la reconciliación, a hacer la paz mientras estamos en el camino, a amar al hermano, no solo de palabra, no solo de apariencia, sino en hecho y verdad. Así que hoy la pregunta es, ¿qué vas a hacer, mi hermano, después de escuchar este sermón? ¿Qué vas a hacer? Porque como citamos, como dice la Escritura, oír la palabra y no ponerla por obra es mirarnos en el espejo y alejarnos sin ser transformados. Mi hermano, que el Señor nos conceda no solo escuchar estas palabras, sino obedecerlas, ponerlas por obra por la gracia del Evangelio. Para la gloria de Dios y el bien de su pueblo, el mensaje de hoy, amada iglesia, es: decide amar y no matar. Vamos a orar. Padre nuestro que
que estás en los cielos, sea tu nombre exaltado sobre todo nombre. Padre, venimos delante de ti reconociendo que hemos fallado, reconociendo que hemos pecado en nuestro corazón. Padre, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos por esa ira que hemos intentado justificar. Perdónanos por toda palabra que ha podido herir a nuestro hermano, por el desprecio que hemos ocultado, por las veces que hemos roto la comunión con nuestros hermanos. Límpianos, Señor. Límpianos con tu sangre. Padre, límpianos por la obra perfecta de Jesucristo, quien cumplió la ley en nuestro lugar y cargó, Señor, con nuestra culpa en la cruz. Padre, te rogamos que a través de tu Santo Espíritu nos concedas corazones humildes, corazones sensibles a tu voluntad. Ayúdanos a no ser tan solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Danos esa gracia, Señor, de buscar la reconciliación, de hacer la paz mientras estamos en el camino y de amar, así como tú nos has amado, Señor. Que nuestra adoración no sea solo de labios, sino que brote de vidas transformadas por tu gracia. Y que en todo, Señor, decidamos amar y no matar para la gloria de tu nombre y el bien de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.